Señor bendiga su palabra en esta mañana, hermanos. Les animo a abrir su palabra pensando en la forma y la esencia de lo que es la iglesia. El Nuevo Testamento tiene algunas alusiones a la iglesia, pensando en palabras de Corintios, de Pablo a los Corintios, la iglesia como el cuerpo y Cristo como la cabeza, la iglesia como un edificio y Jesucristo como la roca. En Efesios, la iglesia como el misterio escondido por los siglos. Una de las preguntas que podemos hacernos entonces, y que debemos hacernos, ¿qué hace que un grupo de cristianos, un grupo de adoradores, se convierta en una iglesia? ¿Qué es lo que esencialmente es? ¿Cuál es la diferencia entre la esencia de la iglesia y la forma de la iglesia? Un candelero que alumbra en medio de su contexto, la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque un candelero, en realidad esta es otra imagen que también alude a la iglesia. Esta la encontramos en Apocalipsis. La iglesia y las iglesias locales han pasado por muchas y diversas circunstancias. Como también nosotros hoy asistimos a muchos cambios, no solo a cambios de circunstancias en cuanto a lo sanitario, sino a muchos otros cambios profundos que se están dando ahora en este mismo momento. La iglesia ha tenido muchas formas y diversidad de ministerios, estructuras, énfasis, ha sido pobre y ha sido rica, ha sido popular y ha sido elitista. La iglesia ha sido oficial y ha sido clandestina. La iglesia ha sido libre y aún favorecida, también ha sido perseguida. La iglesia ha sido oculta y promocionada en todos los medios de comunicación. La iglesia ha tenido muchas formas de administración de gobierno. La iglesia, podemos agregarle muchos adjetivos o muchos diferentes calificaciones de lo que son las formas de la iglesia. Así podemos pensar en la iglesia oriental y la iglesia occidental, la iglesia de tal o cual siglo. Las variaciones históricas de las formas de las iglesias han sido muchas, y es larga la lista de las formas de las iglesias de los tiempos apostólicos hasta el día de hoy. Pero, ¿qué hace a la esencia de la iglesia? Se supone que la esencia es lo que no debe cambiar. Más allá de las cambiantes formas, ¿cuáles deberían ser las formas son en realidad o deberían ser coherentes a la esencia? Muchas veces no lo son. Por ejemplo, si pensamos en una iglesia que tiene una forma elitista, o sea, de unos pocos, la forma no es coherente con la esencia de la iglesia, que es un llamado a la salvación para todos los que creen en él. Al judío primeramente, pero también al griego, al pobre y al rico, donde todos somos iguales delante de Dios. Entonces las formas tienen que ver con la esencia, deberían tener. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, encontramos este pasaje. Habla del misterio de las 7 estrellas que han visto a mi diestra en la revelación que el Señor hace de Jesucristo, y Jesucristo hablando acerca de las iglesias, menciona de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 estrellas, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Aquí se presenta ya no a la iglesia como un edificio, a la iglesia no como un cuerpo o un misterio. Aquí este misterio es revelado
Dice, la iglesia es un candelero. Se refiere a las iglesias de Asia en este caso, y en el versículo 1 del capítulo 2 se refiere al Señor Jesucristo moviéndose en las iglesias. De entre las diferentes formas en que Dios ha revelado sobre la iglesia, les invito a transitar por aquí. Ver a la iglesia entonces como un candelero, un candelabro. Y esta imagen del candelabro nos remite al Antiguo Testamento, donde encontramos en un lugar muy atrás del Antiguo Testamento, en la historia de Israel, un candelabro muy especial. Ese candelabro se encuentra, ¿dónde? Sí, en el tabernáculo. Es un candelabro con 7 brazos, con 7 lámparas, que estaba ¿en qué lugar? En el lugar santo. Muy bien, en el lugar santo, y en ese lugar se encontraba la mesa de la proposición, los panes de la proposición. Era el lugar donde los sacerdotes trabajaban básicamente, donde estaban sirviendo permanentemente al Señor. Era la antesala del lugar santísimo, el lugar santo, donde coexistía la presencia de Dios y los servidores de Dios. Un lugar de comunión y adoración que Dios estableció. El lugar santo no era un lugar inventado por el pueblo de Dios. El lugar santo era un lugar inventado por Dios para que su pueblo viniera a Él. Esto es bueno recordar. Dios toma toda la iniciativa siempre con respecto a sí mismo y a nosotros. Y es entonces que este lugar, tabernáculo o el templo, no es obra de un gran artista, ¿sí?, de un gran diseñador humano, sino es la obra de Dios, que dijo, yo quiero que las cosas sean de esta manera. En Levítico encontramos, en Éxodo encontramos una serie de detalles muy precisos donde cuentan acerca de cómo era este candelabro de reunión, este candelabro de oro que pesaba aproximadamente 60 kilos, casi 60 kilos. El tabernáculo de reunión, entonces, este lugar de adoración, debía tener esta lámpara encendida de manera permanente. Y para ello, y aquí es fundamental porque el hilo conductor que vamos a estar desarrollando va por aquí, se encontraba el elemento que hacía posible que este candelabro, imagen de Jesucristo, pudiera brillar permanentemente. La luz que había en ese lugar únicamente dependía de que estuviera encendida la lámpara. Y la lámpara estaba encendida por la presencia permanente del Espíritu Santo, del aceite. El aceite es imagen del Espíritu Santo. Y es así que Levítico capítulo 24, versículo 2 dice, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. El lugar del candelabro era el lugar santo. Recordemos estas coincidencias que había. Recordemos que el mensaje es progresivo de la palabra de Dios y encontramos estas similitudes, ¿sí?, entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El lugar santo albergaba entonces el candelabro, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 2, en la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esta luz era una luz perfecta. ¿Por qué digo perfecta? Porque la idea del número 7, la perfección, tenías 7 focos que daban una luz perfecta. Esta es la idea. En toda la Biblia, el aceite es símbolo del Espíritu de Dios, ¿sí? Y era lo que hacía posible que este candelabro en el lugar santo iluminara de manera perfecta este lugar de encuentro de Dios con el hombre. El candelabro debía tener una forma muy especial, muy concreta. Era una única pieza
de oro martillado, que no era fundido, era oro martillado a puro macetazo nomás, había sido hecho por un artesano el candelabro del templo, del tabernáculo, del lugar santo. Es así entonces que el símbolo de Cristo y el aceite símbolo del Espíritu de Dios. Pero el aceite tiene esta presencia permanente en la historia de la relación del hombre con Dios, o de Dios con el hombre. En Isaías capítulo 61, versículo 1, dice un pasaje conocido que luego es en el Nuevo Testamento aplicado al propio Señor Jesucristo en los Evangelios. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, porque me ungió Jehová. Unción, ungir es aplicar aceite, un ungüento. En este caso, nuevamente, es el ungido de Jehová al que se le aplica el aceite. La presencia del Espíritu es lo que está evocado en esta unción. En Hechos capítulo 10, en la predicación de la iglesia primitiva, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuevamente, no solo aquí, sino en varias ocasiones, de manera explícita e implícita, el Espíritu Santo se muestra como el que reconocía, como ungiendo la vida y el ministerio del propio Señor Jesucristo. Pero la vida de los ungidos era la vida de los hombres que servían a Dios, y de ello tenemos muchos ejemplos. Era hecho esto con aceite. En 1 Samuel capítulo 16 cuenta la historia de cuando Samuel se encuentra en busca del nuevo rey. Reyes y sacerdotes, reyes y profetas eran ungidos con aceite para cumplir el ministerio que Dios les había planificado a ellos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite en 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 al 13, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David fue ungido por 3 veces. En aquellas ocasiones del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, lo vemos a través de varios hombres, permanecía el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios o un ministerio específico, o cuando el hombre pecaba, el Espíritu de Dios se apartaba de él y volvía solamente cuando se arrepentía para cumplir el ministerio que Dios le daba. Y es así entonces que tanto reyes como profetas, sacerdotes también, eran ungidos con aceite, ¿sí? El Espíritu de Dios, la idea es esta, ¿no? Que el Espíritu de Dios se aplicaba a sus vidas, de tal manera que ellos pudieran cumplir un propósito mucho más grande que el hombre mismo, que no era posible cumplirlo sin la presencia del Espíritu de Dios, guiándoles entonces en ese ministerio asignado. Pero es el propio Señor Jesucristo a quien se le llama el ungido con mayúscula. Tanto Cristo como Mesías, términos griego y hebreo, significan ungido, y es aplicado al Señor Jesucristo. Es Simón Pedro en la declaración cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y unos decían una cosa y otros decían otra, hasta que Simón Pedro dice: tú eres, Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres en quien el Espíritu de Dios está, el Hijo del Dios viviente. No era cualquier ungido, era el ungido con mayúscula. Y nuevamente la presencia del aceite de Dios, del Espíritu de Dios. No es lo mismo aceite que espíritu, es símbolo del Espíritu. ¿Y en la iglesia? Porque este es el tema. En la iglesia entonces
Sin duda podemos enumerar en parte lo que el aceite representa en la vida de la iglesia. Podemos recorrer diferentes partes del Antiguo Testamento, pero especialmente en el Nuevo Testamento, cuando nos referimos a la iglesia desde Pentecostés, llenando la vida de los creyentes, de tal manera que la consecuencia inmediata fue brillar alumbrando su contexto con el Evangelio de Jesucristo. Y de allí en adelante veíamos como hombres y mujeres comunes se transformaron en hombres poderosos en palabra y en hechos por la presencia del Espíritu Santo. Y ver cómo el Espíritu Santo de Dios inviste de dones, da gracia, sana, revela e ilumina a los creyentes. El Espíritu de Dios, la presencia fundamental del aceite en el candelabro. Primero veíamos esta figura de Apocalipsis, el tiempo futuro, en el tiempo de Dios, el Señor moviéndose en medio de una serie de candelabros. Veíamos como en el Antiguo Testamento había un candelabro muy especial en el cual brillaba la luz, porque el aceite de Dios estaba en él. Veíamos en el Antiguo Testamento cómo era necesario para que los hombres cumplieran el ministerio de Dios, debían ser ungidos con aceite, llenos del Espíritu Santo. Pero ahora en la iglesia, el Espíritu de Dios entonces inviste de dones, y podemos recorrer páginas como Hechos 10:38, Primera de Corintios, un pasaje tan conocido del capítulo 12, donde dice, el Espíritu Santo de Dios repartió dones, ¿sí? El Espíritu Santo repartió dones, el Espíritu Santo que unge a cada creyente, que bautiza a cada creyente, el Espíritu Santo reparte dones a cada uno de nosotros, como Él quiso, para edificar el cuerpo de Cristo, para cumplir el ministerio que solamente es posible con la presencia del Espíritu Santo. Da gracias para vivir. El Salmo 23:5, Salmo 23, nos habla acerca de la presencia y lo bueno de confiar en Jehová como nuestro cuidador, nuestro pastor. Y entre los versículos que conocemos de memoria hay una parte donde dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Espíritu Santo refresca, da gozo, da paz a la vida del creyente. Esta es la idea. El Espíritu Santo refresca la vida del creyente, hace que nosotros seamos mejores, más fuertes, más sanos, más limpios, más vitales. Esto es lo que provocaba el aceite, el frescor del aceite sobre la cabeza de los hombres en lugares secos donde no había reparo. Esta es la idea. El fruto del Espíritu en la vida del creyente, la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente, las consecuencias de que haya el aceite de Dios en nuestra vida. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu de Dios da gracia para vivir. El Espíritu de Dios sana. Veíamos con un hermano estos días que el Espíritu de Dios sana. En Santiago capítulo 4, 5, cuando dice, si hay alguno enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite, y la oración de fe, y oren por él. La oración de fe puede mucho. El aceite en sí no tiene poder, es símbolo del Espíritu Santo, que es poderoso. El Espíritu de Dios es poderoso para sanar, para salvar. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, es poderoso. La idea de Santiago es una idea que viene desde el Antiguo Testamento, ¿sí? La presencia del Espíritu de Dios. Esta era una práctica, el aceite se utilizaba como
como medicación, el aceite se usaba como combustible, el aceite se usaba como detergente para limpiar. El aceite hacía posible que las cosas funcionaran y muchas veces sanar heridas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo que es capaz de sanar. Oren, el poder no está en el aceite. Hay iglesias que todavía al día de hoy, iglesias bautistas que tienen su botellita con aceite allí y no hay problema ninguno. El tema radica cuando nosotros depositamos fe en el aceite y no en el Espíritu de Dios que obra. Pero el Espíritu de Dios ilumina, ha revelado su palabra. Nada de lo que nosotros comprendemos de la palabra de Dios, no tendríamos su palabra si no hubiera sido revelada por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, Juan capítulo 16, dice, el Espíritu de Dios nos recordará, nos enseñará todas aquellas cosas que yo les he enseñado. Hermanos, hay cosas fundamentales y cosas que no son fundamentales en la vida de la iglesia. Cosas que son formas, van y pueden cambiar. Cosas que son formas y son importantes, pero no trascendentales. Podemos estar sin equipo de audio, aunque es importante. Podemos estar sin cámaras, sin luces, sin templo, sin grupo de música, sin cartel de la iglesia, sin página web, sin reuniones de jóvenes. Podemos estar sin reuniones en el templo, podemos estar sin folletos, sin comisiones, sin pastor, sin dinero en las arcas de la iglesia. Pero no podemos funcionar como iglesia, como candelero de Dios, que ha sido forjada por la obra de Jesucristo, apartada para Dios, santa en presencia del Santo, 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 que al mismo tiempo cumple el ministerio para anunciar el Evangelio de Jesucristo. No podemos ser ni hacer nada que agrade a Dios sin la presencia del Espíritu Santo, llenando nuestra vida, llenando la lámpara del candelero, llenando la vida de la iglesia permanentemente. Por tanto, esto es aplicable a cada uno de los creyentes que componemos la iglesia de Cristo. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice la palabra del Señor, despertate, tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No seas insensato, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo, hermanos, nuestra iglesia, el candelero de Dios, que está siendo visitado permanentemente por la presencia del Señor Jesucristo, debe ser un candelero que permanece en el lugar santo, en presencia del Señor, que puede mantenerse encendido, que puede alumbrar, llena del Espíritu Santo, sabiendo que el Señor está delante de ella. Hay dos grandes ministerios en la iglesia, y ambos tienen que ver con la adoración, y ambos tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo. Uno de ellos lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, que dice que somos llamados a ser edificados como una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La adoración es posible permaneciendo en el lugar santo. Y esta es obra solamente del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos buscar ser permanentemente llenados del Espíritu Santo. Debemos rechazar todo lo que no agrada al Señor.
Y el segundo ministerio es ese llamado al hombre que no tiene a Cristo, como nosotros un día, a ser parte de este pueblo de adoradores. A eso le llamamos proclamar el Evangelio, llamar a otros para ser junto con nosotros adoradores del Señor. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hay formas en la iglesia que cambian y van a cambiar y continuarán cambiando. Pero hay hechos fundamentales que hacen a la vida de la iglesia. La presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, la búsqueda de Dios en la vida de cada creyente de la iglesia, la búsqueda de agradar a Dios, aquel que nos llamó. No alcanza entonces conformarnos con estructuras, con formas, con programas, con reuniones, sino una vida de relación íntima con aquel que nos llamó, con el Señor. Y esto es posible solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos puede faltar todo, pero que no nos falte el aceite de Dios. Que Dios nos bendiga.